Sean todos bienvenidos a esta nueva ocasión. El día de hoy vamos a continuar con nuestro módulo de patrones de diseño en programación orientada a objetos, o bueno, en nuestro curso de PO. Este módulo yo creo que va a ser uno de los módulos más largos en general de todos los cursos que he hecho. Entonces, bueno, en este caso vamos a hablar de Composite. Este patrón de diseño estructural que básicamente nos va a definir, nos va a ayudar a definir cómo los objetos que se relacionan de forma jerárquica, y es que me arriesgo a decir el 100% de las veces, pese a que hasta ChatGPT me dijo, no estrictamente tiene que ser de forma jerárquica, pero es que es de forma jerárquica sí o sí, pues cómo podemos relacionar esos objetos pues dentro de la programación orientada a objetos. Ya saben que cuando nosotros hablamos de jerarquía, la mayoría de veces vamos a pensar en una estructura muy parecida a esta, ya que de esa forma también funciona la jerarquía. Siempre se parte de un punto hasta, digamos, los niveles más abajo. Esto también es muy parecido, digamos, a cuando hablamos sobre los árboles, que yo creo que el árbol es la forma más fácil. Árbol, me parece que sería programming, por ejemplo. Bueno, programación, ya que estoy hablando en español. Que bueno, es esta forma también jerárquica cuando nosotros hablamos de estructura de árboles. Digo, de estructura de datos, no estructura de árboles. Que siempre vamos a partir de un punto y de ese punto pues se va a seguir extendiendo que sea que las ramas, que serían elementos que contienen finalmente a las hojas. Normalmente siempre se dice así. Tenemos el nodo raíz pues contiene tanto hojas como posiblemente otros tipos de contenedores, y esos contenedores al final tendrán otros contenedores dentro u hojas. Entonces podría decirse que tenemos dos tipos de elementos. En este caso, el contenedor y las hojas. Y un contenedor puede tener contenedores al igual que hojas. Normalmente en Composite al contenedor se le dice Composite. O sea, la estructura que es capaz de albergar otros composites o finalmente otras leaves, o sea, otras hojas. Entonces podría decirse que aquí no se habla de raíz realmente, o sea, la raíz es un composite, entonces acá traduciéndolo al patrón de diseño, podríamos decir que este raíz, uy, espérate, ¿todo está en orden? Me parece que sí, sí estoy en en la pantalla correcta. Podría decirse que el composite es el raíz y ya luego por acá, por ejemplo, el 4 también es un composite, el 6 es un composite, pero el 8 y el 4 de este otro lado es una hoja, porque ya es el elemento final. La idea de esta forma de distribuir los elementos es que los composites nunca van a realizar una tarea en concreto, sino que al final lo que van a hacer es llamar un método en concreto de una interfaz hasta que lo terminen ejecutando las hojas. Acá hay que pensar muy, pero muy, o sea, si quieres pretender entender composite, primero empecemos de la base. Se utiliza únicamente para estructuras jerárquicas, o sea, estructuras de esta forma que siempre partimos de un punto y es básicamente ir guardando una cosa dentro de la otra. Y ya. Entonces, en ejemplos de la vida cotidiana, de los videos que yo había visto y preguntado, o sea, yo ya casi ni googleo, la verdad, yo ya le pregunto a ChatGPT y si veo que me dice algo polémico, pues lo trato de buscar en internet. 100% sincero. Pero al menos de los ejemplos más comunes de jerarquías, ¿cuáles son? Si hablamos de programación, tenemos pues para partir los árboles binarios, que era lo que acabamos de ver, o una estructura de archivos, o bueno, la estructura de carpetas a la cual nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Porque siempre nosotros en cualquier tipo de sistema, sea Windows, sea Linux, no son, pero siempre vamos a tener este tipo de estructura, siempre vamos a tener una raíz. En este caso en Linux la raíz es este slash, y ya luego pues aquí que tenemos. Podría decirse que en un principio el slash, pues al ser una carpeta es un composite que a su vez contiene otros composites u hojas. En este caso, todos los que ustedes ven de colores, salvo estos que terminan en txt, son hojas y el resto son otros composites. ¿Por qué? Pues porque son carpetas. Y ya. O sea, nos vamos agregando y bueno, si hago un tree aquí. Ah, no tengo tree, se me olvidó otra vez instalarlo. En fin, también iba a ser una locura, pero bueno. El caso es que ya se me entiende. O sea, la forma más fácil de asociar composite es una estructura de carpetas. Siempre vamos a tener un punto donde iniciamos y vamos a seguir, digamos, iterando hasta, digamos, recorrer o ejecutar una tarea en concreto. Por ejemplo, ¿cómo nosotros ejecutaríamos composite? Pues si yo quiero crear, acá tengo todos los videos, por cierto. Si yo quiero crear un sistema, un explorador de archivos. Este es el mejor ejemplo que puedo encontrar. Si quiero explorar
utilizar un explorador de archivos y quiero preparar la vista, pues entonces digamos que si me voy a root, a la carpeta principal, o bueno, realmente a otra carpeta, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ejecutar un método que me va a permitir ver las otras carpetas. Pero a su vez este método tiene que entenderse de que tiene que ser el mismo tanto para un composite como para una hoja. ¿Por qué? Porque recuerden que a final de cuentas debe haber una interfaz en concreto que nos permita manipular un contenedor como una hoja de la misma forma. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo la hoja, si nosotros llegamos a la hoja pues vemos el archivo, ¿sí o qué? Acá los tenemos. Y si vemos un contenedor pues vamos a ver otro tipo de logo diferente, por ejemplo así. O que digamos de que si estamos hablando de un composite o sea un contenedor, yo al darle doble clic voy a seguir en la misma aplicación pero voy a cambiar de ruta. Pero si yo le doy a una hoja, se me va a abrir un archivo que yo no sé ni qué tengo aquí. De pronto puedo estar dando información súper sensible de mi sistema operativo y no me estoy dando cuenta. El caso es ese, que la idea es que tratemos de extraer un... Bueno, en sí, tratemos de extraer un comportamiento en concreto que se relacione tanto en este caso las carpetas y los archivos como que, pues en mi caso del explorador de archivos lo que pueda extraer es que pues, al momento de dar doble clic a una carpeta, pues me meta dentro de esa carpeta y al momento de darle clic a cualquier otra cosa que no sea una carpeta o sea un archivo, pues me lo abra, lo ejecute, etc. Y pues es curioso porque esto es muy recursivo. Si yo me meto a otra carpeta, pues ¿qué va a hacer? Va a ser lo mismo que estaba haciendo en root. ¿Qué estaba haciendo en root? Pues listar todo. Y en este caso, como yo no tengo archivos, pues me voy a tratar de ir a otra cosa como lib32. Y ahora sí acá, pues me lista las carpetas y también me lista los archivos. Y así básicamente eso es Composite. Por ese motivo, estaba preparando un ejemplo que era, digamos que cualquier cosa que sea recursiva. Es que yo me estaba imaginando Minecraft, pero es que no se me ocurre nada. Traté de echarle muchas vueltas al coco, pero lo único que se me ocurría era, por ejemplo, cuando tratamos de meter un inventario dentro de otro inventario, lo cual de forma vanilla es imposible. De hecho, no podemos meter una shulker box dentro de otra shulker box. Pero imagínense que en el hipotético caso que se pueda, nosotros podamos abrir nuestro inventario y en el inventario, o bueno, es posible de pronto con mods, obviamente. En el inventario nosotros podamos abrir otro inventario. Digamos que en mi inventario principal de jugador, yo presiono E y lo abro, ¿sí o qué? Entonces ahí empezaría la raíz. Digamos que dentro de mi inventario raíz, o sea, donde empieza, ese es un composite. eh, Al momento de yo darle clic izquierdo a un cofre, pues en lugar de obtener su ítem o a una shulker box, en lugar de seleccionar el ítem, lo que voy a hacer es abrirlo. Y entonces lo que yo acabo de hacer es ingresar a otro composite. Cambio de mi inventario de jugador, ahora estoy viendo el inventario de ese cofre o el inventario de esa shulker box. Y después de eso, ¿cuál es la única diferencia? La forma en cómo se está comportando el clic. O sea, ahí es donde está digamos, el proceso de abstracción o digamos esa propiedad en común tanto de un inventario como de un ítem. Que al momento de yo darle clic izquierdo, si es un inventario, pues me va a abrir ese inventario. Y si yo le doy clic izquierdo y obtengo el objeto, pues básicamente es un objeto. Lo mismo que pasaba con las carpetas. Que yo si doy doble clic, si es un archivo me lo abre y si es una carpeta pues me abre la carpeta y sigo moviéndome entre directorios. Entonces yo creo que el ejemplo más sencillo que se me ocurre, ya lo que les digo, una jerarquía. O sea, si tú tienes un problema donde tú metes una cosa dentro de otra, ahí va Composite, listo, se acabó, ya no hay más vuelta de tuerca. Y más pues si dentro de esa cosa se pueden almacenar más cosas, o sea, algo recursivo. Entonces en este caso lo que voy a hacer es ejemplificar o poner en práctica lo que sería un sistema de archivos. O sea, voy a crear una carpeta, dentro de la carpeta voy a meter archivos o voy a meter más carpetas y así. Entonces primero debo partir de la base y es cuál es esa composite. ¿Cuál es ese comportamiento en concreto? O sea, esa abstracción que nosotros queremos realizar. En este caso, ¿cuál abstracción según nuestra lógica de negocio queremos aplicar? En este caso, ¿cuál es? Pues interactuar al momento de dar doble clic. También podría ser la visualización. Ya se dieron cuenta que las carpetas siempre se van a ver de esta forma y los archivos se van a ver de esta otra forma. También podría ser eso. O al dar clic derecho. Que al dar clic derecho, yo con una carpeta puedo
digamos, no sé, no estoy seguro, puedo realizar una acción en concreto que no puedo realizar con un archivo. Por ejemplo, si yo le doy una carpeta con clic derecho, yo no puedo abrir la carpeta con un programa a menos de que sea algo parecido, ¿sí o qué? Pues se me entiende. En cambio, si yo abro con un archivo, pues me va a dar la opción de que, bueno, ¿con qué lo quieres abrir? ¿Con Code? ¿Con un lector de PDF? ¿Con el Writer de LibreOffice, que es el Office, básicamente? Si se le dice Office, si no estoy mal. O el Kate, que también es un editor de texto. Ahí está la diferencia. Entonces, digamos que para mi caso, y para no complicarnos mucho, yo quiero ejecutar es la acción. O sea, que si es un archivo, pues me va a mostrar el contenido del archivo o básicamente un mensaje. Y si es una carpeta, lo que va a hacer es meterme hacia otra carpeta y pues ver los archivos. O sea, ahí está lo recursivo, que cuando nos metemos una cosa pasa y pasa. O sea, eso es composite. O sea, yo creo que si a alguien se le ocurre un problema sin necesidad de conocer composite, tarde o temprano se le termina ocurriendo. Entonces, en este caso, voy a crear una interfaz. Y a esa interfaz le va a llamar, por ejemplo, sistema de archivos, File System. En ese caso. Y vamos a crear una propiedad que sería double click. Y ya, partimos de eso. Ahora tenemos las entidades. ¿Cuáles son las entidades? Pues cada uno de los objetos que van a entrar de nuestra lógica de negocio. En este caso, nosotros que tenemos folder y tenemos file. Listo. Y entonces pues ahora vamos a aplicar nuestra interfaz file system, que nos va a obligar, ¿a qué nos va a obligar? Primero si lo puedo. Nos va a obligar pues a implementar el método de doble clic. Y en este doble clic pues vamos a ejecutar esa acción. Si es una carpeta, pues lo que va a hacer es ejecutar la acción que tiene por dentro, y si es un archivo pues va a mostrar el contenido. Ahorita en el archivo va a ser muy sencillo porque vamos a implementar esto. File system. Importo esto. Pero en el caso del folder, lo que nosotros queremos hacer en folder realmente, como esto es un composite, ojo, este es el composite, lo que queremos hacer es crear un arreglo donde vamos a guardar o otros composite u otros archivos. Y esto es muy sencillo, la verdad. Podríamos crear una lista de tipo qué, para que podamos abstraer, pues de tipo file system, porque al final de cuentas nosotros solo vamos a interactuar con eso. De util, y entonces en este caso le voy a llamar components, por ejemplo. Da igual, o sea, es la agrupación. Esto podría ser file system o archivos, carpeta, etcétera. Y me parece que esto sería... Vale, sí, eso sería todo. Solo tendríamos que, por el momento, inicializar una lista vacía. No me hagas esto, gracias. Sería inicializar una lista vacía. En este caso sería con ArrayList. Y ya. Ahora pues debemos agregar algún método que nos permita hacer las acciones básicas, eliminar, modificar, agregar. Entonces pues acá podríamos crear el método, y este método sería únicamente de los composite. Podríamos implementar hasta otra interfaz y todo ese cuento, que sería add component. ¿Y ese component de qué tipo es? De file system. Y pues hacemos referencia a nuestra lista de components .add file system. Ok. Siempre se me olvida, ya estoy acostumbrado a poner void porque no va a retornar nada. Y al menos en el caso de double click, esto pues es un poco polémico. Bueno, vamos a ponerle un poco polémico, yo también sí soy exagerado. Que le vamos a poner name. Entonces podríamos decir que también por ser file system, pues le podríamos agregar aquí la propiedad string name, por ejemplo. Y ya. No sé si esto se puede hacer así. Inicializar una variable en null. Ok, no encuentro la necesidad, pero bueno. Y entonces pues ya tendríamos aquí esto. Pero aquí no me... Bueno, es que casi nunca trabajo con interfaces, si les soy sincero. Name, ok, vale. Como para dejarlo solito, vamos a dejarlo así. Por cierto, al final del video, si están siguiendo la serie, en el patrón de diseño de Bridge nos quedó pendiente pues cómo agregar otro tipo de implementación. O sea, digo, otro tipo de características. O sea, digamos que ya no vamos a definir un trabajo, sino que vamos a definir otra característica, como por ejemplo correr, entonces, o desplazarse, como era el ejemplo anterior. Entonces digamos que la liana se puede desplazar en caballo, en vagoneta, corriendo, volando, por ejemplo. Entonces ahorita vamos a ver cómo implementar eso, que fue lo único de pronto de la duda que podía haber quedado. ¿Cómo hago para implementar otra cosa que ya no sea
al menos en este caso ¿qué? Las profesiones. Ok, regresando a esto. Entonces digamos que el folder tiene un name, al igual que el archivo tiene, fuck, se me fue, tiene a su vez un string name. Entonces digamos que al momento de definir el constructor, sí o sí tarde o temprano nosotros tenemos que vincular los componentes. En este caso ya tenemos un método que nos va a permitir hacer eso. Y ya por ejemplo en DoubleClick pues nosotros podemos hacer dos acciones. Primero decir la carpeta, bueno más bien abriendo la carpeta y aquí concatenamos pues el nombre. En este caso this name. Abriendo la carpeta, ok. mucho JavaScript. Abriendo la carpeta, pero aquí ahora viene algo importante. Ya saben que nosotros estamos ingresando carpeta en carpeta. Y entonces, ¿qué pasa? Que también ahora debemos realizar esa misma acción en el resto de elementos, porque los vamos a ejecutar de tacazo. Ya pues depende según la lógica de nuestro programa, pero al menos el principio fundamental de Composite es hacer esa acción de forma recursiva hasta llegar a las hojas, o sea, ejecutarlo de golpe. Al menos es la demostración más exagerada que se me ocurre como para que podamos verlo identificado. Entonces, en este caso lo que haríamos sería component of... joder, se me olvidó el for. Se me olvidó el for. Me parece que era component in components. O era o. Se me olvidó. Ok, teníamos que especificar el tipo y ya. Ah, y ni siquiera es esto, solo era esto aquí, poner que esto sería de file system y ya. Y entonces pues acá lo que tenemos que hacer es una llamada recursiva. ¿De qué? Pues si acá estamos haciendo doble clic, ahora debemos forzar a cada uno de los componentes que están agregados, pues lo mismo, doble clic. Y entonces al momento de nosotros abrir la carpeta raíz, lo que va a hacer es coger todos los elementos, hacer el doble clic, o sea, si es una carpeta, pues ¿qué va a hacer? Abrir la carpeta y a su vez va a ejecutar todos los elementos del actual composite. Y si digamos que en el composite, o sea, hay otra carpeta, pues va a hacer eso así hasta que se abarque todo. Es muy parecido al comando tree que tenemos en Linux, que lo que nos permite es mostrar todas las carpetas a un mismo nivel. Entonces, pues, como su nombre lo indica, es un tree, es un árbol que nos permite ver archivos y carpetas a partir de cierto punto. Y me parece que por el momento, bueno, acá en file sería, pues básicamente, abriendo archivo y acá le pondríamos, pues, this.net y ya. Y entonces ahora, ¿cómo es esta vuelta? Muy sencillo. Digamos que vamos a empezar creando una carpeta. En este caso, podríamos hasta decirle file system, carpeta root, y acá el nombre da igual, ya saben. Y acá lo que vamos a hacer es crear un folder. Y le vamos a poner, pues, en este caso, siendo muy fiel, pues le vamos a llamar con el slash de root. A su vez, me parece que esto en folder... Ah, vale, se me olvidó el name. Entonces acá ya tenemos, digamos, una carpeta. ¿Por qué me está lanzando error? Vale, se me olvidó agregar en el constructor. Acá tenemos public folder string name es igual a que a this name. Y ya aparece. Ok. Entonces, regresando aquí, ya tenemos el folder name. Y digamos que tenemos un archivo y otra carpeta. Y entonces, ojo, el nombre de la referencia a memoria saben que da igual, lo que importa es la información. Entonces digamos que tengo otro tipo de file system, que en este caso sea archive1 es igual a new que archive, archive. En este caso sería un file y este file recibiría, por ejemplo, no sé, .txt. Digamos que diferenciamos los archivos de las carpetas por medio de la extensión. Si no tiene extensión es una carpeta. Más bien pongámosle root porque luego se me confunden de que el slash es realmente para separar carpetas de carpetas y tal. Entonces pongámosle root. Acá se me olvidó que en file pues lo mismo, ¿cierto? Public file string name es igual a this name. Listo, ya estamos. Ok, regresando al main, ya ahora pues tenemos no sé txt y vamos a crear una nueva carpeta. Entonces en este caso va a ser carpeta 2. Súper original. Y entonces en new folder pues lo va a llamar, pues tratando de imitar un poco el sistema de archivos, pues vamos a meter home, en este caso el home. Entonces va a ser home y ya. Y entonces ahora, ¿cómo hacemos para unir todo esto? Pues muy sencillo. Nosotros a carpeta root le vamos a dar, se me olvidó que esto hay que interpretarlo como un file system, entonces en este caso esto sería
file system. ¿De qué? De carpeta root para nosotros poder hacer que... Ah, mentira, será al revés. Perdón. Nosotros tenemos que interpretar carpeta root como qué, como una carpeta, porque es donde finalmente nosotros tenemos los métodos del composite. Entonces, en lugar de hacer esto, aunque puede hacer a la inversa, ¿no? Entonces acá teníamos una folder y tal. Todo esto lo hacemos, todo esto es polimorfismo. Estamos transformando una cosa en otra para poder interactuar bajo el contexto que nosotros necesitamos. En este caso, yo en carpeta root, yo no quiero hacer doble clic, sino que yo quiero acceder a los métodos que me van a permitir agregar los componentes. Entonces, para esto, debo dejar de considerar a carpeta root como ¿qué? Como un file system y considerarlo como un folder. Entonces, en este caso sería aquí folder, luego tenemos carpeta root y por último hacemos add component. Y en el add component, ¿qué vamos a agregar? El archivo 1 y también acá voy a copiar esto y voy a pegarlo. Va a ser el carpeta 2. Perfectísimo, acá me está lanzando una advertencia, a ver qué me dice. Ah, bueno, sí, me recomendó, cámbiale folder y tal, pero bueno, son dos formas de hacerlo, ¿cierto? Teniendo folder en un principio, pero ¿qué pasa? Que si tenemos folder dentro de un principio, ya no tenemos curiosamente tenemos el doble clic, vale, parece que me lo reconoce. Bueno, son diferentes formas de hacerlo, la verdad. Si quieren, pues podemos dejar así, o si quieren interpretarlo como un file system desde un principio, pues acá se hace la conversión de tipos. Entonces finalmente cuando llamamos a carpeta root le podemos dar doble clic y lo que va a hacer es que doble clic en folder va a ser abriendo la carpeta y luego va a recorrer cada uno de los componentes. A los archivos pues le va a llamar este método y a las carpetas va a llamar este otro método. Como la carpeta de carpeta 2 está vacía, pues solo va a decir abriendo carpeta y como no tiene nada dentro pues se va a quedar ahí. Entonces ejecutamos esto y tenemos que... El video lleva 21 minutos, vamos bien. Composite es muy sencillo. Y entonces, como pueden fijarse, dice abriendo la carpeta root. Y en root tenemos abriendo archivo no c.txt y abriendo la carpeta home. Si nosotros queremos continuar con esto, pues podríamos crear una carpeta, pero ahora dentro de la carpeta 2. Entonces va a ser carpeta 3. Y digamos que voy a imitar pues mi directorio. En este caso, pues dentro de la carpeta home voy a poner Chris, que sería mi usuario. Y entonces para meter dentro de carpeta 2, pues diríamos, cuidado, antes de esto, bueno, voy a ignorar el orden por ahora. Y entonces aquí voy a utilizar folder, carpeta 2 y dentro de carpeta 2 voy a utilizar add component y voy a meter carpeta 3. Aunque me arriesgaría a decir que al momento de agregar los componentes esto debería ser antes, porque si no, carpeta 2 se va a modificar antes de que pase esto. Aunque no, vamos a ver cómo se comportan las referencias. Entonces ahora carpeta 2 debería decirme que tiene adentro la carpeta 3 que sería Chris. Si no, debe ser por el orden en cómo lo estamos ejecutando. Ok, el orden no importa, vale, pensé que sí importaba, pero no. O sea, por el tema, al final de cuentas, como la carpeta 2 es una referencia, si la referencia cambia, pues igualmente acá va a seguir estando. Entonces, como podemos ver, dice abriendo la carpeta root, tenemos no sé, abriendo la carpeta home, Chris. Digamos que para separarlo un poquito lo que podríamos hacer es que en folder... no sé qué cambio aquí. En folder podríamos hacer, digamos, como un separador, como para distinguir de qué carpeta estamos hablando. Y entonces, ahora aquí volvemos a ejecutar esta vuelta. Y ahora podemos ver que... Ah, no, mentiras, no puedo hacer esto. Tendría que ser... Estoy pensando. Esto se ejecuta al final porque, o sea, estamos iterando. Entonces estoy pensando cómo podría... Ah, vale, soy tonto. Pues lo agregamos dentro del bucle y ya, da igual. Entonces regresamos a main, ejecutamos y ahora sí debería verse. En este caso, abrimos la carpeta root. La carpeta root tiene un archivo no sé. Ahora dentro, bueno, no se entiende mucho porque ahora tenemos la carpeta home, que es la que tiene la carpeta Chris. Bueno, ya más adelante. Bueno, les voy a mostrar cómo se comportaría en este caso sudo pacman-s tree, que es el comando que les digo que, bueno, es algo parecido a esto que estamos tratando de realizar. En este caso, esperemos un momento y entonces nos vamos a, no sé, a cd root y hacemos voy a hacer un sudo tree me parece que la era de folder a partir de aquí. Y bueno, acá me lanzó un montón de spam, pero si se fijan, lo que estamos haciendo es que recorrer cada uno de los archivos, en este caso menos de era carpetas. Entonces lo que está haciendo es recorrer cada una de las carpetas. No sé si pueda regresar a root algún día. Creo que no, ya mostró demasiado. Ahí, a ver si alcanzo.
Dios mío, ¿cuánto imprime por segundo, hermano? Bueno, el caso es que esto, digamos, es el objetivo, ¿no? Que lo que hace es empezar desde arriba y luego ir metiéndose en cada una de las carpetas hasta, bueno, ir mostrando hasta el final, ¿no? En este caso ya append sería la última carpeta, luego la carpeta padre sería action, lib y tal. Entonces, hasta este punto, eso sería todo. Eso sería Composite. Es básicamente para estructuras jerárquicas en forma de árbol para pues poder relacionar los elementos, ¿no? Este elemento está dentro del otro. Obviamente, si lo tratamos de tomar muy literal, podríamos decir que un creeper está dentro de un esqueleto, no tiene sentido. Ahí no se puede aplicar Composite porque la lógica de negocio en sí no tiene sentido. Meter un creeper dentro de un arquero no tiene sentido. Pero digamos que pues lo del tema de los inventarios fue lo único que se me ocurrió. Meterle un inventario a una entidad y que a su vez ese inventario pueda contener otros inventarios. Y entonces ahí es donde se comienza esa recursividad. Ya si quieren solo saber de Composite, pues hasta luego. Espero que les haya servido. Pero bueno, vamos a retornar en Bridge para ver cómo agregar, digamos, otro tipo de trabajo. En este caso, podríamos crear, no, otro tipo de implementación. En este caso nosotros teníamos trabajo. Y entonces nosotros trabajo lo podríamos meter aquí. Hacer un refactor. Espero que todo siga funcionando correctamente como lo dejamos. A ver si todo está bien. Pero digamos que ahora quiero yo meter una nueva implementación que sería correr. Entonces, en este caso, correr. Y entonces los tipos de los tipos de corrida, eso suena muy feo. Los tipos de desplazamiento de correr, podríamos decir que pues ahí sí sería desplazamiento en caballo, etcétera. Y el comportamiento sería, bueno, la acción sería desplazarse, básicamente. Bueno, sí, más bien en lugar de correr yo lo llamaría desplazarse, pero bueno, eso ya lo modificamos después. Desplazar. Y entonces en desplazar, pues tenemos el movimiento de que bueno, desplazamiento, correr, podría llamarse igual, de hecho, da igual. Y ya. Entonces tenemos desplazar y ahora vamos a crear cada uno de los tipos. Bueno, antes de crear eso, pues vamos a modificar al diano. Y entonces le vamos a decir que ya no solo tiene un bridge de tipo trabajo, sino que también vas a tener un desplazar, pues para definir ese tipo de acción. Obviamente que cuando vamos a agregar una nueva implementación, sí o sí tenemos que modificar la clase, o sea, eso ya es imposible. O sea, queremos que la clase haga algo nuevo, no algo nuevo de lo mismo, sino que haga algo nuevo, en este caso desplazar, y eso sí o sí tenemos que modificarlo. Y entonces en este caso podríamos hacer lo mismo de public void set desplazar es igual a desplazar. Y aquí entonces sería desplazar es igual a desplazar. O sea, estamos haciendo un setter de toda la vida. Y pues en el constructor también podríamos agregárselo. Entonces en este caso podríamos, o básicamente también podríamos crear otro constructor que solo reciba lo de desplazar. En este caso, como para dejar todo hecho, vamos a poner acá desplazar y entonces desplazar es igual a desplazar. Y ya, quedaría todo hecho. Acá me está lanzando un error, me está lanzando... Ah, vale, que me puse muy JavaScript y era esto. Ok. Y entonces, una vez ya hemos hecho la implementación, pues por el momento no tenemos nada para desplazar. Me está lanzando un error porque, como lo puse en el constructor, pues ya saben qué es lo que está pasando en la clase principal. Ahora vamos a poner diferentes tipos de desplazamiento. Correr. Caballo. Es que según el contexto, ¿no? En este caso, como implementa de la interfaz desplazar, ya se sabe que estamos hablando de que un desplazamiento a caballo, ¿no? Porque por sí solo no se entendería que estamos modelando aquí. Y por último, digamos, vagoneta. Bueno, vagoneta. Para no modificar y ya hacer esto rápido. Desplazar, entonces aquí implementamos. Entonces acá, pues, ¿cuál es el comportamiento habitual, no? Desplazando en vagoneta. Voy a copiar esto para pegarlo rápido. Acá correr sería implements, desplazar. Y pues ya están viendo que es básicamente, o sea, no hay mucho misterio para desplazar en correr. Ya están viendo que pues no hay mucho misterio al momento de querer agregar otra implementación. No de lo mismo que sea de trabajo, sino otra acción, básicamente. Otra acción que pueda realizar la entidad. En este caso, desplazar en caballo. Y ya todo está perfecto. Entonces ya solo nos iríamos a main. En main pues acá está chillando porque tendríamos que instanciar un tipo de desplazamiento. Sería caballo, correr, vagonet. Y acá le podríamos poner que sea new, por ejemplo, a correr. No, pongámosle caballo para que sea más divertido. Y entonces al momento de nosotros llamar, por ejemplo, acá al final, aldeano 1, desplazar. Se me olvidó, bueno, soy tonto, se me olvidó el método principal que era pues el que tenemos que llamar desde aquí.
Entonces, en lugar de ahora tener trabajar, acá vamos a tener desplazar. Ojo, el método debe ser el mismo al que tenemos en la interfaz de desplazar, que bueno, es este. Entonces vamos acá, le vamos a desplazar. Y lo que vamos a hacer es que llamar a desplazar barra desplazar. Sé que es muy redundante, entonces esto lo pueden llamar como tipo de desplazamiento o movimiento, etcétera. Eso ya lo ven ustedes, pero acá lo pongo así como para salir rápido del paso. Y si pongo desplazar, pues el aldeano 1 cómo se desplaza en vagoneta y el aldeano 2 cómo se desplaza en caballo. Entonces pues vamos a ejecutar esto y vamos a ver que finalmente pues el aldeano 1 se desplaza en vagoneta y el aldeano 2 se desplaza en caballo. Y recordemos que el aldeano 1 era herrero, si no estoy mal. Bueno, en fin, el aldeano 1 es... Ah, por cierto, el librero, la palabra que no me salía era bibliotecario, pero bueno, es la misma vuelta. Ya sabemos que el aldeano 1 tiene un trabajo y el aldeano 2 tiene otro trabajo, por lo que ya para no alargar más el video, espero que haya sido de utilidad y nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Adiós.